Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi hermano me quiere. Buenas noches, César. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, Bien, gracias. buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas Terminando noches. semana. Una semana más, como nada, jóvenes. Bueno, vamos a hacer un tiempito para que empecemos ya la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver los trastornos del estado de ánimo. Muy bien. Les acabo de mandar un par de imágenes de unas escalitas ahí para que nos ayuden siempre como a enriquecer el tema de la clase. Están en WhatsApp para que las tengan ahí listas por si yo no las puedo compartir aquí. Provecho, Paola Apel. Gracias, César. ¿Qué está comiendo? Me hizo unos frijoles colorados que usted no tiene idea lo buenos que quedaron. Ay, qué rico, solo dando Ujú. carita. Cocino delicioso, César. Puchecas, tiene sus gracias. Así que ahí me dice, ¿cuántos pasteles por un 100? Qué rico. Lo voy a sobornar a pasteles. Va pues. Está bien, yo ahí sí me apunto. Es rico, ¿verdad? No. Ahí me envasa por WhatsApp cuál es su favorito y ahí solucionamos la discusión. Bye. Qué chiste. Bueno, ¿qué tal, Gaby Lemus? ¿Cómo le va? Bien, César, tranquila. Ya ¿Sí? feliz que es viernes. Sí, hombre. Un viernes que sabe como a cualquier otro día, ¿verdad? Ay, bueno, más o menos, pero bueno, a mí la verdad es que sí me gustan todavía los viernes porque toda la semana casi que con dolor de cabeza, de tanto tareas y estar conectada, entonces ya los viernes siento que ya es Sí. menos. ¿Se le ha dificultado a usted esta forma, Gaby? Sí, no me gusta, la verdad. Mm. Sí. ¿Y qué es lo más difícil que ha encontrado de esta forma? O sea, como que tomar apuntes y como que, no sé, eso tal vez. No, y aparte como el dolor de cabeza a veces siempre es como mi issue, Mm. por tanto de la compu. Ahí se le va la Porque ahora atención. todas las tareas son a compu, pues, todas las clases a compu, todo es a compu, entonces. Sí. Menos mal que lo tenemos, ¿verdad? Por otro lado, menos mal que tenemos, les tocó con este recurso, porque si no hubiera sido
Ah, no, hubiera sido... A ver cómo hubiera sido, pues, ¿verdad? Si no tuviéramos No, ese no, recurso. no existiría la educación, pues, en estos ¿Cómo momentos. sería? Sí, y muchas cosas se van a quedar así, ¿verdad? En la distancia, en la teledistancia. Creo que yo estaba leyendo un estudio que muchas empresas ya no van a contratar oficinas, que van a reducir los metros cuadrados. Era una cosa grosera de metros cuadrados los que se van a reducir en el mundo porque ya no van a contratar oficinas. Sabe que mi papá acá, él tiene una empresa, ¿verdad? Y me estaba diciendo de que uno de sus vendedores, que es el que lleva más tiempo, pero era el que peor vendía, ahorita está vendiendo, es el que más vende de todos. Y le digo a mi papá, le está funcionando súper bien trabajar desde su casa, pues. Y me dice, es que él vive re lejos de la oficina, 3 horas se hacía diarios de tráfico, pues. Entonces yo por supuesto que va a rendir mejor si se levantaba a las 3 de la mañana para estar a la hora que era en la oficina, pues. Entonces mi papá le dijo, ella le dijo, así como, mira, tú quédate en tu casa y eventualmente te va a pedir que llegues a la oficina. O sea, cuando esto se acabe, ¿verdad? Pero tú funcionas bien desde tu casa y el señor súper contento, pues, porque le funciona mejor. Sí, creo que hemos descubierto muchas cosas, ¿verdad? Yo he dado hasta talleres ahora en línea que me han pedido para grupos y demás, y ha funcionado muy bien, increíblemente, ¿verdad? Increíblemente, ha funcionado bien. Vamos a ver cómo... Hay trabajos que se pueden hacer a distancia, el nuestro es difícil, pero a mí me parece fantástico que estoy teniendo una paciente que está viviendo en África, y entonces ella está en África, yo estoy aquí, y hacemos la terapia. Es como lo que hicimos en la entrevista 1, ¿se recuerdan? Así, fascinante, ¿va? Pero no lo cambio, pues no cambio el trabajo cara a cara, en persona. Ya veremos, ya veremos. Ustedes que son los millennials van a encontrar formas novedosas de hacer psicología, de hacer psicoterapia. Bueno, entonces hay muy poca gente. Bueno, falta gente. Es que a muchos se les fue la luz, César. Así se fue en algún lugar. Estaba viendo que la otra vez varios me escribieron que se les había ido la luz en la zona 16, creo yo, Es que ¿verdad? en carretera ha estado así como Ajá. lo de la luz, porque ha estado lloviendo mucho. Ay, pues dichosos porque por aquí, por mi pueblo, sí no llueve. Para nada. Pero bueno, ¿Usted dónde vive, César? en Misco. Y entonces Neto Brand no paga la lluvia, por eso es que no nos cae. Él la vende. Él vende la lluvia. No nos ha caído lluvia, Ciudad de Campeones. Ajá. Bueno, niños, vamos a empezar. Tomemos en cuenta las recomendaciones que les pedía al final de la clase ayer. Sí, en serio no es por ser cae mal y mala sangre, pero es su aprendizaje, patojos. Y entonces a mí me preocupa que aprendamos bien, ¿verdad? Que le saquemos el jugo a esto porque, pues, tenemos que aprender. Entonces, hoy vamos a ver los trastornos del estado del ánimo y como tenemos una clase corrida, yo creo que solo vamos a tener hoy para esta clase para que nos pongamos al día y analizamos otro caso el lunes. El lunes ya va a ser diferente la dinámica para analizar casos, ¿oye? Pero entonces este estado, los trastornos del estado del ánimo El es el lunes no hay tema. clases, César. ¿Qué El más? lunes no hay clases, El lunes no hay clases. no hay clases. El lunes Pero no si hay usted la quiere dar, la vemos el martes. No hay clases el lunes 29. Es feriado. No, es asueto. Y el 30. Asueto por El el martes. día del ejército. El Que lo 30 sí corrieron hay, para el sábado. Para el lunes, para perdón. que sea viernes, sábado, domingo, lunes, el descanso largo y se empieza martes, miércoles, jueves, viernes a trabajar. Santo Dios.
Bueno, veré cómo vemos con lo de los temas entonces, porque no lo consideré en el cronograma. Vamos a ver cómo lo apretamos ahí. Bueno, entonces el martes, pues, mientras ustedes están en la playa, yo voy a estar calificando el lunes vlogs. Entonces vamos a ver el video que preparó el grupo con este tema. Y luego ya saben que la discusión surge a partir de lo que tomamos nota de las ideas más importantes de este video y construimos la clase allí. Para variar no puedo. En este tipo de trastornos se ve afectado el estado emocional que generalmente está distorsionado. No se adecua a las circunstancias o afecta el estado de funcionamiento de un individuo. Se puede estar extremadamente triste o presentar excesiva felicidad. Los trastornos del estado del ánimo son episodio depresivo mayor, trastorno bipolar en niños y adolescentes y trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo. Desorden que incluye falta de ánimo, anedonia y síntomas neurodegenerativos, entre los que se incluyen insomnio, problemas cognitivos como dificultad para la concentración y pérdida de energía. Entre la sintomatología más relevante de la enfermedad se encuentra el aislamiento social, la disforia, tristeza, melancolía, desesperanza, irritabilidad, preocupación, falta de interés en actividades y pasatiempos usuales. Cambios psicomotores, agitación o lentitud de respuesta, baja autoestima, reproches o culpabilidad inapropiada, incapacidad para pensar con claridad o para concentrarse, cambios en el apetito y el peso, cambios de sueño, insomnio o hipersomnia, así como pensamientos o ideas suicidas. Por mucho tiempo se consideró que la depresión no existía en los pacientes pediátricos. Sin embargo, en las últimas décadas se les empezó a reconocer como un trastorno que también padecen los niños y adolescentes, conocida como depresión de inicio temprano. La depresión de inicio en edad temprana involucra para el paciente años de disrupciones en distintos aspectos de la vida, como la educación. Los cambios de desarrollo cognitivo y lingüístico que ocurren en este periodo, los estados emocionales se manifiestan y proyectan de manera diferente a la de un mayor de edad. Criterios diagnósticos. A. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio en el funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Disminución importante de interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños considerar el fracaso por el aumento del peso esperado. Insomnio e hipersomnio casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o de tomar decisiones casi todos los días. Pensamientos de muerte recurrente, no solo miedo a morir. Ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C.
El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. El tratamiento de la depresión infantil actualmente consiste en terapia psicológica y tratamiento farmacológico. Recetar fármacos se reserva para pacientes con depresión severa y por el momento la FDA solo ha aprobado el uso de fluoxetina en pacientes de 8 a 17 años. El trastorno bipolar en niños ha sido poco estudiado, aunque sí hay existencia del mismo diagnosticado por psicólogos y psiquiatras. Las características de bipolaridad no se presentan de la misma forma en niños y adolescentes que en adultos. Conforme el niño va acercándose a la adultez, las características van evolucionando al punto de asemejarse a un diagnóstico típico de bipolaridad. El síntoma principal del trastorno bipolar desde la primera infancia está representado por la alterancia rápida y brusca de los estados afectivos. Extremos y opuestos, crisis de risa o exuberancia, sin razón aparente, a las que preceden estados de postración, de abatimiento, incluso con llanto y lágrimas. Los bebés tienen a menudo un aire triste y serio, con alternancia con bruscas descargas motoras. Los niños con trastorno bipolar sufren de episodios de euforia, irritabilidad extrema, disminución de la necesidad de dormir, energía alta, sensación de que ellos saben más que sus padres o profesores. También hablan muy rápido. Tienen un comportamiento hiperactivo, son impulsivos, difíciles de controlar y no responden a ningún castigo. Episodio maníaco. A. Un periodo bien definido del ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o la actividad, existen 3 o más de los síntomas siguientes, o 4 si el estado de ánimo es solo irritable en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. 1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir. 3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad de distracción. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objeto o agitación. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias. C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral para necesitar hospitalización con el fin de evitar el daño a sí mismos o porque existen características psicóticas. D. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o en otra afección médica. Trastorno bipolar 1. A. Se han cumplido los criterios al menos para un episodio maníaco. B. La aparición de los episodios maníacos y depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. En los niños, la alegría, la tontería y la bobería son normales en el contexto de circunstancias especiales. Sin embargo, si estos síntomas son recurrentes, inapropiados para el contexto y van más allá de lo esperado para el nivel de desarrollo del niño, deben cumplir el criterio A. La certeza diagnóstica aumenta si la alegría no es normal para el niño y el cambio del estado de ánimo ocurre al mismo tiempo que los síntomas que cumplen el criterio B de manía. El cambio del estado de ánimo debe acompañarse de un aumento persistente en los niveles de actividad o energía que sea evidente para aquellos que conocen bien al niño. Los niños sobreestiman normalmente sus habilidades y están convencidos que son los mejores en un deporte o los más listos de la clase. Sin embargo, el criterio de grandiosidad se debería considerar satisfecho cuando ese convencimiento sigue presente a pesar de existir pruebas claras de lo contrario o si el niño intenta una hazaña que es claramente peligrosa. El criterio de aumento de la actividad puede ser difícil de reconocer en los niños. Sin embargo, un niño que realiza muchas actividades a la vez, que comienza a idear planes elaborados y poco realistas sobre proyectos y desarrolla preocupaciones visuales previamente ausentes e inadecuadas para su desarrollo.
Hay que hacer algunas consideraciones especiales para realizar el diagnóstico en los niños. Es difícil definir con precisión lo que es normal o lo que se espera a un niño a una determinada edad, ya que los niños de una misma edad cronológica pueden encontrarse en diferentes estadios de desarrollo. Por lo tanto, se debería considerar cada niño de acuerdo con su propia situación basal. Arrebatos de violencia. Sentimientos de angustia. Ira incontrolable. Alrededor de 1 millón de niños norteamericanos fueron diagnosticados con trastorno bipolar. Estos niños tienen frecuentes arrebatos de ira que son desproporcionados en comparación con los de otros niños. Chase es muy apasionado en todo lo que hace. Es amable, afectuoso y gracioso. Le encanta hacer reír a los demás. Creo que como fui madre muy joven, no tenía muy claro qué era normal y qué no en un bebé o en un niño pequeño. No me di cuenta hasta que entró en el jardín de niños. Era hiperactivo y un poco malhumorado. Y también demasiado sensible. Entonces empecé a mirar a mi alrededor y a notar que su comportamiento no era normal. Y entonces empezó a ser violento. Durante la última década se registró un aumento notable en la cantidad de niños diagnosticados con trastorno bipolar. Unas simples palabras pueden hacer que reaccionen de manera muy violenta y agresiva. Pueden romper cosas, arrojar objetos, golpear y lastimar a los demás. Pierden el control. Sammy, 4 años. Adoptamos a Samantha cuando tenía 8 días. Y desde el primer momento notamos que había algo diferente en ella. Un bebé normal se recuesta contra el cuerpo que lo sostiene, pero ella se quedaba rígida. Yo creía que era por mí, que estaba haciendo algo mal. Kelsey, no. 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 Her whole face would change. Le cambiaba el rostro. Se quedaba siempre mirando al suelo y ponía los ojos casi en blanco. Apretaba mucho los puños y hacía unos gruñidos horribles. En un momento estoy en la cima de la montaña rusa, muy contenta y emocionada por algo. Kelsey, 11 años. Y luego me deprimo. Me siento triste y furiosa. Es muy difícil porque no sé qué hacer. El principal aspecto de esta afección es su naturaleza episódica. Alternan episodios maníacos y depresión. Hay periodos en que estos niños pueden actuar normalmente, pero sus familias tienen miedo de que se repitan los episodios, y generalmente se repiten. Es una afección en la que un niño es crónicamente irritable y experimenta estallidos frecuentes y graves de humor que pareciera que no concuerdan con la situación. Debe de haber arrebatos emocionales graves por lo menos 3 veces a la semana para que se le pueda diagnosticar a un niño con ese trastorno, y debe de haber un estado de ánimo negativo entre cada arrebato, por lo menos por 1 año. Se inicia antes de los 10 años y el paciente debe de tener por lo menos 6 años. Los síntomas de este trastorno son explosiones de emociones con estado de ánimo de ira o irritabilidad constante después de cada estallido. Esto debe de ser consistente por 12 meses y no se ve una interrupción en los síntomas de 3 meses o más. Hay una comorbilidad psiquiátrica con trastornos de depresión, ansiedad, de conducta, de déficit de atención con hiperactividad y trastornos oposicionistas desafiantes. Los niños con el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo muestran problemas elevados en su funcionamiento social y un aumento
en su abandono de la escuela, pobreza, al igual que el uso de servicios elevados de salud. Criterios diagnósticos. A. Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, por ejemplo, rabietas verbales y o con el comportamiento. Por ejemplo, agresión física a personas o propiedades, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. B. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. C. Los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. D. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas, por ejemplo, padres, maestros, compañeros. E. Los criterios A y D han estado presentes durante 12 o más meses. En todo este tiempo, el individuo no ha tenido un periodo que dure 3 o más meses consecutivos sin todos los síntomas de los criterios A y D. F. Los criterios A y D están presentes al menos en 2 o 3 contextos, es decir, en casa, en la escuela, con los compañeros, y son graves al menos en uno de ellos. G. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años. H. Por la historia o la observación, los criterios A y E comienzan antes de los 10 años. I. Nunca ha habido un periodo bien definido de más de un día durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco. J. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad de separación, trastorno de depresión persistente o distinto. Como consecuencia de su poca tolerancia, específicamente en el lado académico, estos niños tienen dificultad para avanzar en su educación debido a su poca tolerancia. Muy bien. Hemos visto entonces los trastornos que pueden incluirse dentro de los trastornos del estado del ánimo, ¿verdad? Esto realmente es nuevo. Hasta hace un poco tiempo no creíamos, ¿verdad?, que los niños pudieran tener ni siquiera depresión, mucho menos bipolaridad o la desregulación, ¿verdad? Cada vez parece ser que se diagnostican, como veíamos en el video, más niños con estas dificultades. Vamos a ver, Nidia Lemus, ¿qué le llama la atención a usted de la información que nos han presentado? Pues de la información que presentaban, yo creo que son bien claros los episodios que tienen los niños con bipolaridad. O sea, pueden tener un episodio maníaco y de repente bajar de una vez a la depresión. Entonces yo creo para poder llevarlos con un especialista y que los diagnostique de esta manera, ¿verdad? O sea, no es necesario esperar mucho tiempo porque, o sea, son bien claros y notorios todos los síntomas que presentan ellos. Ok. Dulce. A mí lo que me llamó la atención es cómo decía que los síntomas del trastorno bipolar se van cambiando conforme el niño va llegando a la adolescencia, como cada vez más para acoplarse ya al trastorno en sí. Ok, eso le llamó la atención a usted, como la evolución. Sofía.
A mí me llamó la atención que, como decía Nidia, pues las cosas son bien obvias, los síntomas son bien obvios y como padre tal vez sean fáciles de observar. Sin embargo, los criterios decían que tenía que pasar un año, pues, o sea, 12 meses con los síntomas, pues, para poderle dar un diagnóstico. Entonces, me parece demasiado, o sea, no sé, demasiado tiempo. Pobre el niño porque ha de sentir, o sea, demasiado estrés porque no saben cómo manejar la situación de una manera correcta, pues, y entonces, y los papás, creo que pueden, el concepto común de estos síntomas es, está mal criado, está rebelde, son arrebatos y como no hay una educación completa, tal vez no se sabe que son síntomas de un trastorno como tal, sino que puede confundirse con una mala conducta. Y la adaptación, un factor que se ve bien afectado, pues. Sí, es que hay que diferenciar el concepto de dejarlo un año, de observarlo un año, es para diferenciar si no es otro diagnóstico, si no responde mejor a otra patología. Entonces, durante un año se pueden observar los picos cuando es bipolaridad, ¿verdad? Por eso. Gabriela. ¿Me escucha? Sí, Gabriela Martínez. Hola. Sí la escuchamos. ¿No me escucha? Sí, sí la escuchamos, dele. Es que yo, ay Dios, como hay que esperar esos 12 meses para ver, o sea, para sacar el resultado correcto. En esos 12 meses, el único, o sea, lo único que se puede hacer con el niño es psicoterapia, no se puede medicar ni nada. Esa es una pregunta. Sí, hay que estructurar, lo ideal sería estructurar el medio y educar a los papás para que hagan un adecuado manejo del niño, ¿verdad? De todas maneras, aunque se les medique, la estructura familiar tiene que mejorar. Estos son los casos que difícilmente vamos a ver nosotros, ¿verdad? Estos casos de bipolaridad o en niños. Casos muy extremos, son casos muy difíciles. Depresión infantil es más común. Y en nuestro medio creo que no es tanta la incidencia de la bipolaridad infantil. Parece ser que se da más en los países industrializados, aunque seguro hay, pues, ¿verdad? Gabriela Rivera. Sí, yo quería complementar un poco con lo que dijo Nidia, la importancia de que los papás puedan observar los cambios de conducta y las emociones que presentan los niños, ¿verdad? Y también algo que me llamó mucho la atención en el video que nos presentaron, es que la mamá decía que ella al inicio no estaba como tan bien informada de cómo era su primer hijo. Entonces, normal, por decirlo así, que se presentara y que no. Entonces, siento que eso es bastante importante, que los papás estén informados hacia los... Ok, se trabó la señal ahí. Está redeficiente, ¿verdad? La señal. Vamos a ver si Adriana le tocaría la palabra. Yo quería comentar que cuando, digamos, un psicólogo clínico, o sea, que un psicólogo clínico especializado en niños no reciba tantos casos de trastornos, así como depresión y bipolaridad, no es porque no los hayan, sino es porque los papás no saben. Entonces,
De hecho, estaba hablando con una psicóloga clínica que trabaja en un colegio hace un tiempo y me estaba diciendo que ella miraba que había un montón de niños que se los mandaban a la oficina porque tenían bajo rendimiento escolar, pensando que tenía algo como déficit de atención y que básicamente no, o sea, muchos niños lo que tenían eran problemas en su casa y tenían pues como que síntomas depresivos y que ella les hablaba a los papás y a veces los papás eran como los peores enemigos porque un niño que es pequeño no es tan fácil para un niño hacer cambios en la perspectiva, ¿verdad? Como uno de adulto, que bueno, si mis papás son así, entonces los tengo que aceptar y bueno, o sea, a ver cómo yo cambio mi actitud hacia ellos, pero para los niños, ellos sí necesitan un cambio de ambiente para poder mejorar eso, ¿verdad? En ellos. Entonces me está diciendo ella que era como que súper complicado que los papás entendieran y más que eso, que cambiaran como que el ambiente del niño. Linda. Sí, yo soy parte del grupo, entonces cuando yo estaba buscando este video que me pareció increíble, si lo pueden ver, está completo en YouTube, es de Discovery Home and Health, de niños con bipolaridad. Hubiera querido poner todos los casos, pero creo que puse como que los más impactantes, y lo que más me impactó fue este niño que decía, no puedo parar, necesito que alguien me ayude. Y me impactó tanto como el niño le decía a su mamá, necesito que alguien me ayude ya, no puedo parar. O sea, él en sus mismos arrebatos de ira no sabía cómo frenarse a sí mismo. Entonces, creo que era algo que podía explicar muy bien la patología, en que no es un niño que está haciendo un berrinche o un niño que está siendo malcriado, sino que era un niño que realmente está teniendo un arrebato de ira que no podía controlar. Otra cosa que me llamó mucho la atención, porque lo comenté con mi mamá cuando tenía 8 días, y que un bebé normal se recuesta sobre el cuerpo, ¿verdad? Y que ella se daba cuenta que la bebé no se recostaba, sino era muy rígida. Y mi mamá me contó que pues ella tiene un amigo que es bipolar y que incluso a él también lo adoptaron de bebé, pero a él, mi mamá me contaba que lo adoptaron literalmente saliendo del hospital, o sea, no fue que él haya pasado con sus papás biológicos un tiempo ni nada, y que justamente ese fue el primer síntoma, el primer signo que notaron en él, que era esto, de que era un bebé muy rígido, que no era un bebé que se recostara normalmente, sino era demasiado rígido, justamente como decía ahí en el video. Entonces, me parece algo muy impresionante cómo desde bebé alguien, o sea, que ya lo trae genéticamente, se puede presentar en un signo que tal vez muchas personas no lo verían, pues sí, se ve diferente, porque claro, no es como un bebé normal, pero no es como que alguien se pueda poner a pensar en ese momento, ay, entonces mi bebé tiene algún problema, sino tal vez alguien dijo, bueno, solo es su personalidad y es un signo de bipolaridad. Eso me pareció muy impresionante. Natalia. Y cabal, relacionado con lo que estaba diciendo Linda, me parece como muy interesante que para los niños ha de ser bastante frustrante no saber qué hacer con sus emociones ni cómo regularlas, porque si para un adulto es difícil pues lidiar con depresión y bipolaridad, para un niño me imagino que ha de ser aún más duro porque aún no tiene todas esas herramientas y pues incluso su cerebro aún no se ha terminado de formar, entonces creo que ha de ser aún más complicado. Y ahí sí creo que los papás tendrían que ponerle mucha atención a todos estos síntomas para realmente poder hacer algo y que el niño pues al menos logre adaptarse pues de mejor manera. Ok. ¿Alguien más tiene otro comentario sobre la información que hoy Paola está levantando la mano? César, podría darse, perdón, podría darse distimia en los niños. No está tipificado ahora. No podríamos porque la distimia es mantenida en el tiempo, ¿verdad? Debemos haber vivido ya un poco de tiempo para poder diagnosticar la distimia. Creo que se refiere más a periodos de depresión infantil o a síndromes que tendríamos que diferenciar entre eso, ¿verdad? Síndrome o
o un episodio de depresión mayor. Gracias, César. A ver, Oscar, ¿qué le llamó la atención del video? Pues, o sea, no fue como que algo muy puntual, pero sí como que en general. Porque me acuerdo cuando el ciclo pasado vimos, no, el año pasado, vimos la depresión mayor. Y, o sea, así a profundidad, sí, así como que, así que, o sea, sí que es serio, pues, si no es así como, o sea, por lo general como que está muy tipificado decir así normalmente, sí, estoy depresivo, algo así que dice la gente, pero o sea, sí, hablando en serio, sí es algo muy grave, ¿verdad? Y como digo, así en general, sí me sorprende cabal de que, o sea, se dé a una edad tan pequeña, pues, o sea, yo me acuerdo que me quedé así como que, así que grueso es para adultos, imagínense ya para niños, o sea, sí es, ya siento Más que es grueso. más grueso, ajá. Ok. Bueno, entonces, la idea de esto es que nos introduzca al tema, que ustedes tienen la investigación también ahí a la mano, que va muy de acuerdo a lo que hemos visto en el video. Vamos a encontrar entonces, según el DSM-5, 3 trastornos para diagnosticar a niños menores de 10 años, dice, ¿verdad? Como criterio. Para diagnosticar el deterioro en el estado del ánimo. El primero es, vamos a revisar como puntualmente lo que dicen los manuales diagnósticos y después vamos a ver la diferencia entre crisis, síndrome o la patología tal cual, ¿verdad? Que creo que hay que diferenciar y yo estaba pensando en esto con la pregunta de Paola, si podríamos decir que hay niños distímicos que se mantienen deprimidos toda la vida y tendríamos como que revisar un poquito más el fenómeno de depresión. Para todos los diagnósticos, el episodio de depresión en niños es difícil de identificar, primero porque para el diagnóstico no son como adultos, digamos, dando informes de su estado de ánimo, ¿verdad? Por eso es que es complejo, porque un adulto cuando usted lo entrevista, lo evalúa, evalúa las áreas que tienen que ver con el estado del ánimo, el adulto le dice como puntualmente, digamos, ¿qué le pasa? Usted le pregunta, ¿cómo está, por ejemplo, su apetito? Y el adulto le explica cómo está su apetito, ¿verdad? Si come mucho, si come poco, si se le va el hambre, en qué periodo se le va el hambre. El adulto le puede hacer una descripción de su estado con relación al hambre, con relación al apetito. En cambio, un niño no puede describir, por su madurez, no puede describir esta área de funcionamiento. Otra área que investigamos, por ejemplo, el sueño. Preguntamos cómo está el sueño. Un adulto lo puede hacer, un niño no. ¿Cómo está su estado de ánimo? Imagínese usted preguntándole a un niño, ¿cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te has sentido? Por la inmadurez, antes de los 10 años, no le va a poder decir si está bien, si está cómodo, si ha estado contento. No puede, ¿verdad? No tiene referencia. Entonces, esto hace difícil el diagnóstico para todos los diagnósticos infantiles, pero para los diagnósticos del estado del ánimo más, porque tiene que ser por observación de los adultos que conviven con la criatura, ¿verdad? Entonces, tiene que ser los padres, los informantes, los maestros y las personas que los tienen en los jardines de cuidado, ¿verdad?
que pasan de colegio a jardín de cuidado. Entonces nos basamos en estos informes para poder determinar como los signos positivos de la patología, ¿verdad? Entonces, esto primero lo hace complicado para poder diagnosticar. Sí, Adriana. Adriana. ¿Qué es un jardín de cuidados, Las guarderías. César? Hay niños que los pasan de colegios a guarderías. Entonces, cuando tenemos el informe de los adultos, quienes sean los abuelos, quienes estén en convivencia con los niños, entonces nos dan la información y con esa información es que podemos considerar el diagnóstico, ¿verdad? Eso es como un primer tema, digamos, a revisar con el diagnóstico de depresión, porque no es tan de primera fuente la información del estado del ánimo. Así como nos lo presentaron, en Estados Unidos lo usan más los psicoterapeutas de niños que piden grabar a los niños y tienen grabaciones durante muchas horas en la casa y estas grabaciones sirven para que los psicoterapeutas de niños puedan diagnosticar. Entonces, y en base a eso que se observa y a la frecuencia, de las conductas y de la deshabilitación del niño, entonces se hace un diagnóstico. Cuando yo decía que difícilmente nosotros vamos a ver niños bipolares, es porque la conducta es muy disfuncional, es muy disruptiva. Y entonces sí se necesita la evaluación de un psiquiatra especialista en la primera línea. El psiquiatra especialista en niños es el primero que tiene que ver y si ya tenemos la sospecha de que sea bipolar. Yo he visto 3 o 4 niños bipolares. Jamás me he quedado trabajando solo con ellos o me quedé trabajando solo con ellos porque hay tantas cosas que considerar. Pero la medicación es básica para que los niños puedan regularse en el día a día. Y si un niño no está regulado en su estado de ánimo, difícilmente acepta los procesos de psicoterapia, ¿verdad? No porque no los acepte, sino porque no les hace sentido. Están tan emocionales, tan impulsivos, que no les hace sentido la intervención que podamos hacer. Entonces es por eso que primero hay que ser especialista en niños y segundo, como darnos cuenta de los límites que tiene nuestro trabajo y acudir a solicitar la ayuda del psiquiatra infantil. No es un psiquiatra de adulto tampoco, ¿verdad? Un psiquiatra infantil que haga el mejor tratamiento medicamentoso para el niño. La prioridad es que el niño se pueda regular. Que deje de sufrir, que deje de ser tan emocional, ¿verdad? Esa sería la prioridad. Entonces, ese es un dato importante en el asunto del diagnóstico para empezar. Creo que los padres cuando vienen, ya sea con un niño triste, decaído, o un niño tan impulsivo como un niño bipolar, están hartos, están quemados, ¿verdad? No han dormido, la relación con el niño se ha deteriorado, están verdaderamente cansados de la crianza de un niño bipolar o de un niño deprimido, que es particularmente complicado, es muy, muy complicado. Entonces, veamos un poco cuáles serían como las causas, creen ustedes, que
no sé si las mencionan en el video, me perdí allí, pero como cuáles son las causas que más podríamos asignarles importancia para influir en un trastorno de depresión o de bipolar o de control de los impulsos en los niños. ¿Qué creen ustedes que pasa si lo pensamos a nivel cerebral según lo que hemos visto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hipótesis se podrían formular? Hay una mala conexión de sinapsis y la regulación de los neurotransmisores en los niños que regulan, no sé, la noradrenalina, serotonina, dopamina. Parece ser Eso que como hay... ya lo conocemos en los trastornos, pues, digamos. Ok, entonces hay una causa química, neuroquímica. Química. Ok. ¿Qué más piensan? A ver. En un problema tan serio como este del control de los estados del ánimo, ¿qué dicen? La genética. Ajá. Porque el ambiente. O sea, Lo que rodea a los niños. el ambiente, sí. Voy a tomar el comentario primero de la genética. Parece ser que la depresión se hereda, ¿verdad? Si han leído eso en las psicopatologías, ¿verdad? Parece ser que hay un fuerte incidente, una fuerte incidencia en la depresión heredada, ¿verdad? No es la regla, pero es una posibilidad que se pueda heredar la depresión, particularmente de la madre, ¿verdad? Es muy probable. Ahora, a ver, le doy la palabra a Paola y después explico lo de María. También amarrado con genética el temperamento. Quiera que no, hay temperamentos que tienden a ser más, no sé, Irritables. depresivos. Irritables. ¿Recuerdan aquel video que vimos de los niños que eran vulnerables? Irritables, difíciles de calmar, versus los niños que eran más fáciles de calmar y de ayudarlos a regular, ¿verdad? Entonces el temperamento, lo que se trae, también es una condición, ¿verdad? Ahora, si quitamos como todos estos factores que son verdaderamente, como digamos, espectaculares, esto, la genética, la química, que haya una disfunción de la captación de los neurotransmisores y que las neuronas de por sí no tengan la capacidad de recaptar el neurotransmisor. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes los entornos de los niños que están deprimidos? Una depresión como más común, más aplicados a toda la población. ¿Cómo se imaginan ustedes los ambientes de estos niños? Retomando el comentario de María Fernández. ¿Cómo son los ambientes de los niños deprimidos? ¿Quién quisiera opinar? A ver, Paola. Yo creo que tal vez una de las causas mayores es la separación de los papás, podría ser, ¿no? Siento que es algo bien común y que afecta mucho a los niños. Ok. Por supuesto que no puede ser un escenario específico, nada es específico. Estamos hablando de las generalidades del ambiente. ¿Cómo son los ambientes? La separación de los papás es un factor que puede vulnerabilizar, ¿verdad? A ver, Linda, ¿cómo ve usted los ambientes de los niños deprimidos? yo creo que un buen ejemplo fue la película que acabamos de ver también, que era un niño quien sufría mucho rechazo, tanto en todo su ambiente, tanto en la escuela como en su casa, sufría suficiente rechazo como para llegar a una depresión. Entonces, yo creo que un niño que puede llegar a sufrir depresión puede tener problemas familiares, desde separación de padres, que tal vez podría ser algo un poco básico, hasta abusos, tanto físicos como psicológicos. Existen
muchísimos de casos de violencia intrafamiliar y creo que podrían ser claros ejemplos de niños deprimidos. Ha hecho una lista fundamental, Linda, para poder como ver qué factores vulnerabilizan en el entorno a un niño, ¿verdad? Y siempre que usamos la palabra vulnerabilizan, decimos que los hacen propensos, ¿verdad? No estamos diciendo que tal o cual cosa va a generar tal cosa, pero los hace propensos. Violencia es un factor de vulnerabilidad para que los niños se depriman. Tal vez no que le peguen al niño, pero que el niño vea cómo le pegan a su madre. Que el niño presencie la violencia. Y si se la ejercen a él, con mayor razón. Ambientes muy carentes de lo más esencial. Digamos, ambientes donde no hay comida, donde no tienen los servicios mínimos, en donde es muy frustrante vivir. Esos ambientes deprimen. Son ambientes poco estimulantes, ¿verdad? En donde no hayan adultos que sean adultos carismáticos, que les den esperanza a los niños, los pueden deprimir. Pero también los deprime el ambiente cuando la madre o el padre están deprimidos. Una madre deprimida crea una mente deprimida. Les enseña cómo ser deprimidos. Entonces, ese es un factor también importante que vulnerabiliza a los niños. Estoy viendo, creo que les conté un adolescente en una depresión muy, muy importante y yo pensé que el adolescente iba a necesitar medicamento, pero ya la semana que pasó vimos que está mucho mejor con sus síntomas, mucho mejor, manejando mucho mejor las cuestiones. Cuando significó su sufrimiento, pareciera ser que evolucionó bien la depresión. Pero esta chica pasa sola, encerrada en su cuarto, todo el día, pues. Desde las 9 de la noche que se mete hasta las 6 de la tarde del otro día sale de su cuarto. Está ahí sola, solo con amigas virtuales ahora. Y leyendo la vida desde su teléfono, ¿verdad? Viviendo desde su computadora y sin personas de apego, sin cuidados mínimos. Eso la tiene deprimida. Como les digo, yo pensé que esta adolescente iba a necesitar tratamiento medicamentoso, pero no fue así. Reaccionó muy bien a la psicoterapia. Pero algo que sí hemos mencionado es la disposición de los padres, ¿verdad? Que ese es un impedimento en el tratamiento de estos niños, que como el niño no puede tomar decisiones, alguien lo explicaba antes, no recuerdo quién, pero como el niño no puede tomar decisiones sobre su vida y sobre su historia, entonces tienen que ser los adultos, ¿verdad? Tienen que ser los papás los que tomen decisiones por él. Y entonces necesariamente los tenemos que tomar en cuenta para que mejoren el entorno del niño, ¿verdad? Y educar a los papás, psicoeducarlos para mejorar el entorno del muchachito, para que pueda convertirse en un ambiente más saludable para él. Linda está pidiendo la palabra. No, perdón, no veo. Ok. Entonces, como dentro de las causas, vemos familias multiproblemas. Estas familias que tienen mucho problema, que no es un problema, digamos, que no es la pobreza, sino que encima que tienen adicciones de alguno de los padres, hay violencia, hay problemas con la ley, padres que están ausentes, madre deprimida. O sea, las familias multiproblemas son un mal pronóstico para la salud mental de los niños, especialmente con empezar a generar depresión, ¿verdad? Las familias multiproblemas. Entonces,
Aquí la sugerencia es que busquen la psicoterapia familiar o de pareja, ¿verdad? Lo antes posible para pues, resolver problema por problema. Pero las familias multiproblemas son una causa importante en el asunto de la depresión. Ya hablábamos de las madres deprimidas, de las causas genéticas que pueden ser importantes para influir en la depresión. Ahora, a mí me gustaría que habláramos un poco de qué nos hace. Estos son como los temas que ya nos presentaron. Pero yo quisiera que platicáramos, ¿han escuchado hablar de la indefensión aprendida? ¿No? Sí. Sí, Linda. Fui yo. Adriana. Vamos a hablar un poquito de lo que es la indefensión aprendida y cómo es que aprendemos a ser indefensos. Hace algunos años, esto es de la teoría de Martin Seligman. Él es el experto en indefensión aprendida. Y esto explica por qué los niños pueden generar desde pequeños episodios depresivos o síndromes depresivos. No sé si conocen el experimento de los perros que aprendieron a ser indefensos. El experimento es que Martin Seligman en su laboratorio encerró a algunos perros, trajo a algunos perros para hacer la investigación y les enseñó, los tenía al final de un laberinto. Y entonces al final del laberinto, estaba la comida, les ponían la comida. Y entonces cuando sonaba, no, aquí no sonaba campana, sino que los perros presionaban una palanca, se abría la puerta, corrían en el laberinto, llegaban hasta el final y después de presionar una palanca, les daban la comida, les servían comida. Entonces los perros corrían, les abrían la puerta, corrían, presionaban la palanca y estaba la comida. El experimento consistió en que después de un tiempo, cuando ya estaban entrenados, los grupos experimental y de control, cuando ya estaban entrenados, les abrían la puerta y los perros corrían hacia el final del laberinto. Pero a un grupo, cuando presionaban la palanca, les descargaban electricidad. Y entonces el perro ya no se animaba a presionarlo otra vez para obtener la comida. Las primeras veces lo hicieron, presionaban la palanca y regresaban. Les daban la comida. Y al otro grupo, lo que hacían era que presionaban la palanca y les daban la comida siempre. No hubo descargas de electricidad. Conforme pasó el tiempo, les descargaban electricidad y no les daban comida. Y era alternado el experimento. El asunto es que con el tiempo, los perros a los que les descargaban electricidad no regresaban por comida, sino que los perros se quedaban agazapados unos con otros dentro de su caja y no salían por comida hasta que estaban profundamente deprimidos. Los otros perros seguían saliendo y no pasaba nada porque era muy predecible lo que iba a pasar. Y entonces los investigadores se dieron cuenta que los perros aprendían a ser indefensos. Y después cuando los soltaban de las jaulas, los perros no salían incluso de las jaulas. Eran indefensos. Muy parecido a lo que pasó con los judíos de los campos de concentración. ¿Recuerdan? Que cuando los liberaron, muchos no querían salir del campo de concentración. Estaban totalmente indefensos allí adentro. ¿Linda?
Ahorita que estabas mencionando el experimento, me recordé que cuando estábamos en psicopatología 1, el doctor Mendoza nos explicó una de las teorías de la depresión con un experimento parecido, pero que era con ratas, y que nos explicó que era que pusieron en una jaula a unas, les daban toques eléctricos, y así sucesivamente intentaban escapar y les daban toques eléctricos. Y entonces tuvieron tantos toques eléctricos que llegó un momento en el que les dejaron la puerta abierta y ya no se atrevían a salir por los mismos toques eléctricos, sino se habían resignado a vivir dentro de la jaula porque sabían que si intentaban salir les iban a dar un toque eléctrico. Algo así era, más o menos me acuerdo, pero creo que es muy parecido a lo que acabas de explicar. Sí. Entonces, después, los investigadores con Seligman que tomaron este experimento fueron y no lo probaron con humanos, sino que lo comprobaron, lo compaginaron con experiencias en Estados Unidos de áreas marginales. Y se dieron cuenta y describieron cómo las situaciones hostiles de la vida de las personas los hacía más vulnerables a ser indefensos, a aprender a ser indefensos, y no volvían a intentar salir en este caso los humanos, a intentar probar algo, probar cambiar su vida, tomar decisiones, no lo volvían a intentar. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto a la depresión infantil? ¿Cómo creen ustedes que esto tiene que ver con la depresión infantil? A ver, ¿cómo creerían? Natalia. Tal vez que muchas veces van replicando los modelos que ven en sus casas. Entonces, por ejemplo, si hay abuso, qué sé yo, del padre hacia la madre, ellos van viendo, digamos, si la mamá hace algo o si no hace nada en contra, pues, ante esa situación, ¿verdad? Entonces, tal vez muchas veces los niños van aprendiendo esos patrones y son los que después replican, y que muchas veces, como en el experimento, ¿verdad? Dirían como, bueno, ya no vale la pena como que hacer algo para defenderme porque igual me va a ir mal o qué sé yo. Entonces, creo que eso, como mucho de los modelos que los padres dan. Ok. Gaby. Sí, tal vez complementando lo que dijo Natalia ahorita, pues tal vez porque ya se percibe la situación como algo doloroso o algo que no tiene solución, por lo mismo que no, lo que decía Natalia, que no ven el escape, pues, y tal vez como por ahí. Ok. ¿Alguien más? A ver, Lucía. Yo creo que se van adaptando, entonces conforme lo van intentando y lo van intentando y van fracasando, van perdiendo como seguridad en tener, digamos, un resultado diferente. Entonces yo creo que es porque como que se dan por vencidos, ¿verdad? Se van adaptando a lo que tienen y ya no intentan hacer nada porque ya está en su mente programado que no hay esperanza, digamos, como que pierden la esperanza. Sí. Entonces, tendríamos que tomar el comentario de quienes han participado y ver que si los ambientes son hostiles, si no nos favorecen la esperanza, si no nos favorecen el creer que las cosas van a ser diferentes, aprendemos a estar deprimidos. Y entonces los niños en ambientes que no son protectores, en ambientes que no son de seguridad, aprenden a ser deprimidos, aprenden a no tener esperanza, ¿verdad? Y con los niños bipolares, a mí siempre me llama mucho la atención esto, porque regularmente son hijos de ambientes muy desregulados. Son niños que vienen de ambientes con toda la genética, no quiero descalificar la genética, pero son hijos de padres
que también son desregulados. Los niños bipolares regularmente están en ambientes en donde los padres les tienen miedo y no los ayudan a regular sus impulsos, su violencia. No los ayudan. Les tienen miedo o no saben cómo hacerlo y se rinden. No los intervienen, ¿verdad? En el momento y los dejan a que experimenten a profundidad en sus estados de ánimo, ¿verdad? Entonces, eso a mí también me llama mucho la atención, que es coincidencia, quizás, como con los niños hiperactivos. Me llama mucho la atención que siempre los niños hiperactivos son hijos de padres que no les ponen límites, que no les ayudan a regular sus impulsos. Eso puede ser coincidente, pero a mí me llama mucho la atención eso siempre, que cuando los papás empiezan a ser más estructurados, más firmes, pareciera ser que los niños tienden a cambiar. Como les digo, estas son variables que no son definitivas, porque no tenemos un ambiente puntual y exacto para cada una de las patologías, pero estas cuestiones coinciden siempre. Puede ser que haya algo allí para ver esto. Yo les pasé unos cuestionarios y vamos a comentar este que se les pasa a los papás para que revisen, para que el papá lo llene de la guía infantil, para que el papá lo llene y nos diga qué tantos síntomas hay para que podamos identificar depresión. Entonces, si alguien hace el favor de darle lectura, sería bueno. Así despacio vamos comprendiendo los indicadores. A ver. Si quiero lo leo yo. Bueno. 1. Se queja de dolores o molestias sin causa física. 2. Pasa mucho tiempo solo. 3. Se cansa fácilmente. 4. Es inquieto e incapaz de mantenerse sentado. 5. Ha perdido interés en el colegio. 6. Sueña despierto demasiadas veces. 7. Se distrae fácilmente. 8. Le dan miedo las situaciones nuevas. 9. Se siente triste o infeliz. 10. Está irritable o enfadado. 11. Se le ve que se siente desesperado. 12. Tiene problemas de concentración. 13. Ha perdido interés en sus amigos. 14. Se pelea constantemente con los otros. 15. Se ausenta en el colegio. 16. Repite curso. 17. Se siente mal consigo mismo, falta de ánimo. 18. El médico no encuentra ninguna dolencia. 19. Tiene problemas de sueño. 20. Se preocupa demasiado. 21. Pasa más tiempo con sus padres que antes. 22. El niño siente que es malo. 23. Se hace daño a sí mismo frecuentemente. 24. Actúa como un niño más pequeño. 25. Culpa a otros de sus problemas. 26. No quiere compartir. 27. Parece que se divierte menos. 28. Rompe o destroza cosas. Y 29. No muestra sus sentimientos. Ok. Esta es como una lista que los papás podrían tener para darse cuenta si algo está pasando con el estado de ánimo de su hijo. A ver, ¿qué les llama la atención de esto que no hayamos dicho? A ver, Hanna, ¿qué le llama la atención? Me llama la atención donde dice, o sea, en la primera que dice que se queja de dolores o molestias sin causa física. Puede ser algo aprendido, puede ser algo nato de él, ¿verdad? Pero yo más creo que es algo aprendido porque por más que ellos sepan o escuchen ciertas, o sea, ellos no pueden venir y decir solo, o sea, no puede decir, ay, me duele el vaso, un ejemplo, ¿verdad? Sino que ellos van a ir constantemente, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí,
¿verdad? O digamos, cuando yo era chiquita y me dolía la garganta, mi mamá me decía que si lo que no me dolía era el dedo, ¿verdad? Porque me decía, señálame dónde te duele, ¿verdad? Entonces sí pienso, ¿verdad? Que a los niños son como comportamientos aprendidos, ¿verdad? Porque uno Pero ve a los fíjese, papás Hanna, que y aprende a eso. sí se quejan de dolor en el estómago y a veces cuando es mucha la depresión de Ah, diarrea. no, eso sí, seguro. Sí. Ah, sí, eso sí. Sí, eso sí lo sé. Pero podría ser también que sea aprendido, ¿verdad? Y seguro que sí, pues, ¿verdad? A ver, Marian, ¿qué le llama la atención de la lista? Me llama la Gracias, Ana. atención que tuve una niña que tenía muchos indicadores así. Cuando daba clases en un colegio, tenía a una nena que tenía muchísimos de los indicadores que están ahí. Entonces, tenía papás que eran muy distantes con ella y ella se solía quejar siempre de dolor de estómago, mis me duele la cabeza, mis me duele cualquier cosa, lo que se le pudiera ocurrir le dolía. Se quejaba de molestias por causas físicas. Y como dice la misma lista, ¿verdad? Lo examina el pediatra y no encuentra causas. Le hacen laboratorios y no hay causas. Pero eso no quiere decir que no le duela. En realidad... En el caso de esa niña, pasaba a veces de que realmente no era que le dolía. O sea, a veces sí, a veces no. Pero habían veces que le dolía, a veces no le dolía y sus papás le dejaban en su casa. Entonces la dejaban que faltara al colegio y se ausentaba como por 4 días, 3 días. Entonces sí tenía muchos de esos indicadores que hice la lista. Ok. Gracias por compartirnos, Marian. Lucía Peláez. Bueno, a mí me llamó la atención que en el inciso 2 dice que pasa más, o sea, mucho tiempo solo, y en el inciso, digamos, en el numeral 29 dice, no muestra, 21 dice, pasa tiempo con sus padres, ¿verdad? Entonces, me imagino que puede ser una o la otra, y si pasa tiempo con sus padres, ¿por qué en el numeral 29, o sea, dice, no muestra sentimientos y no podrías, o sea, si esos dos caen en común, digamos, o sea, los padres se tendrían que dar cuenta de esto, ¿verdad? Porque si pasa más tiempo con ellos, si el numeral 21 y el 29, digamos, tienen como que caen juntos, los papás tendrían que darse cuenta de esto. Pero esto con cuán frecuente es, digamos. Como usted No sé si misma me dijo, explico. es una lista y entonces es uno o es otro, ¿verdad? Que hacemos una lista y después sacamos un número de indicadores para ver qué tanto el niño lo tiene, ¿verdad? Y la cuestión suya es que si los papás se dan cuenta o no, cuando los papás los traen a los niños a consulta es porque ya han notado que la cuestión es muy extraña, que la conducta ha cambiado. Entonces ya han visto que no sale con amigos, que no sale con sus hermanitos, con sus primos, sino que está apegado a ellos. Tal vez no muestra emociones, pero está apegado a ellos. Antes jugaba, ahora está pegado, ¿verdad? No dice mayor cosa, pero está aquí. Entonces, Lucía, es como uno u otro para hacer el... Es como cuando evaluamos a un adulto, ¿verdad, Lucía? Que puede ser que, digamos, que su sueño y su hambre estén nítidos, no presente problemas en eso. Y en la curva eso no afecte. Pero en su vida sexual ha perdido todo apetito y no tiene ningún interés ni nada. Y entonces solo convive con ese síntoma o con síntomas relacionados con el aparato urinario, que va a orinar a cada 5 minutos y ese es un signo en adultos de depresión, pero no necesariamente significa que tienen que estar todos, ¿ok? Cada vez que evaluamos es uno u otro. Sumamos al final cuántos podrían aparecer, ¿o yo? A ver, Hanna. Okay. Solo para contarle a Lucía, por eso los manuales dicen
3 de los siguientes, 4 de los siguientes, 5 de los siguientes. Ya, Lucía, porque puede ser uno u otro. Ok. Hanna. Yo Hanna. solo quería contar un ejemplo. No sé si puedo. Claro que sí. ¿Me escucha? Sí, Hanna. Tenía un compañerito que cuando era chiquita, digamos, tenía una maestra que nos daba clase, como que la última clase antes de que terminara el colegio, cuando tenía como 7 años. Y ella siempre, como ella se iba como en el bus de del colegio, a ella le gustaba terminar la clase antes para poder irse rápido al bus. Y decía, o sea, si no nos apurábamos, decía, si no terminan, los voy a castigar. Perdón, fue mi perrito. Entonces, cada vez que ella decía, si no terminan, los miércoles, mi compañerito se hacía pipí. O sea, antes de recibir la clase, cuando él la miraba y ella entraba, él se hacía pipí. ¿Verdad? Entonces, pero yo me recuerdo que él tenía como cierto comportamiento hacia ella, pero, o sea, ya cuando estaba como en cuarto primaria me di cuenta que ella se parece, o sea, que ella se parecía a su mamá y que la mamá le decía, ¿verdad? Si no terminas esto te voy a pegar. Entonces empezó como a continuar este comportamiento y cuando llegamos como a quinto, ella fue como que la maestra del grado. Entonces cuando él le dio como un ataque de ansiedad o como un ataque de pánico más bien y se hizo pipí y le dio como diarrea en la clase. O sea, se descontroló. Y fue cuando de ahí, ¿verdad? Vino el colegio y optó por darnos una clase que se llamaba PAI, pero no me recuerdo qué significaba. Pero lo que empezaron a hacernos era como empezaron como a educarnos sobre la salud mental y cómo ciertos comportamientos se podían mostrar en ciertos niños que indicaban ciertos patrones que eran aprendidos de casa, ¿verdad? Ya sea como algún abuso o alguna depresión. Pero mi compañerito, yo no lo voy a olvidar jamás porque pues no, nunca lo pude ayudar, pero yo tampoco sabía, ni era mi responsabilidad. Pero siempre se hacía pipí cada vez que él la miraba. Y empezó desde que estábamos como en preprimaria o prekinder, algo así. Se le Solo activaba la respuesta de miedo al pobre muchachito. Bueno, gracias por compartirnoslo. Había otra imagen. Creo que es esta, pero sí está... la tienen, no, esa no es. Como otra escalita para que la pudiéramos ver. Ya no está. De signos y síntomas. De las otras como ¿Cómo? Perdón, es que, digamos, la foto anterior que puso fue de las 2 escalas que nos mandó como para, no sé Sí, si es esa es una la de referencia. esas. Es una de esas la que yo quería que viéramos ahora para que viéramos otra forma de poder revisar la sintomatología de depresión. Y no deja compartirlo. Bueno, entonces... Deja compartir la pantalla tal vez. Yo la tengo acá. Vale, hágame favor, yo le voy a dar... ahí está. Este cuestionario... César. ¿Cómo? Sí, es ese. Sí, aunque este cuestionario es para niños más grandes por el Iker que hay que seguir aquí para responderlo, muy de acuerdo, de acuerdo. No me gustan cuando son para niños que tengan estas variables o estos criterios de calificación porque a los niños les cuesta mucho. Si les cuesta decir sí o no, escoger entre estas posibilidades es más difícil.
Pero no es esto lo que quería ver, sino que viéramos otra manera de poder ver la sintomatología. Vamos a leerla aquí. La afirmación ahí es muy de acuerdo, no estoy seguro, en desacuerdo y en muy desacuerdo. Vamos a leerla entonces. Dice, me siento alegre la mayor parte del tiempo. Un niño grande nos podrá decir, nos podrá responder a eso. Muchas veces me siento triste en el colegio. ¿Verdad que sí tendería a confundir a niños muy de acuerdo, poco de acuerdo? Me parece que es como, a menudo pienso que nadie se preocupa por mí. A menudo creo que valgo poco. Me despierto a menudo durante la noche. A menudo pienso que dejo mal a mis padres. Creo que se sufre mucho en la vida. Me siento orgulloso de las cosas que hago. Siempre creo que el día siguiente será mejor. A veces me gustaría no vivir más. Me siento solo muchas veces. Frecuentemente estoy descontento conmigo mismo. Me canso más que otros niños. A veces mis padres me hacen pensar que he hecho algo malo. Me pongo triste cuando alguien se enfada conmigo. Muchas veces mis padres me hacen sentir bien por lo que hago. Siempre deseo hacer muchas cosas en el colegio. En el colegio muchas veces me dan ganas de llorar. Muchas veces no puedo mostrar lo mal que me siento por dentro. Este listado yo lo uso para trabajo con niños. Lo leemos y vamos evaluando. ¿Y esta semana qué tanto te pasó esto? ¿Qué piensas hoy de esta afirmación? ¿O cuál de esas afirmaciones son las que quisieras que platicáramos ahora? Más que para diagnóstico, ¿verdad? Pero estos son síntomas que podríamos ver y que los niños grandes nos podrían decir sobre su depresión. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el listado? Algo que le llame la atención es diferente, ¿verdad? A ver, ¿alguien le llama la atención? César, Sí, Sofía. perdón, yo tengo una pregunta. Aproximadamente como aquí, o sea, de 7, 6 años ya saben leer, pero siento que les cuesta identificar esto, como para qué edad le podemos... Yo creo que es para mayores de 10 años. Este cuestionario. No sé para quién lo hizo Segura Yauri, pero yo lo uso para mayores que tengan también una buena comprensión del lenguaje escrito, ¿verdad? Aunque sí es complicado. Pero sí nos puede servir para hacer un sondeo, Sofía, de cómo está el estado del ánimo. Hay una cosa que no hemos hablado. Si deja de compartirse, le voy a agradecer, Nidia, por haberla compartido. Hay una cosa que no hemos hablado y en los últimos minutos me gustaría que repasáramos. El suicidio en niños. ¿Qué opinión les merece esto del suicidio en niños? Que pareciera que no, pero en lo que va de la pandemia he sabido de 3 niños que se han suicidado aquí en la ciudad. Me aterra. Adriana. Adriana está levantando su mano. Sí. Yo, mi papá tiene una novia y su novia tiene una hija y ella es colombiana y se mudó a Guate y los niños eran como súper malos con ella por su acento, porque era calladita, porque no molestaba como los demás niños y así pasó por años y como que la mamá la trataba de hacer sentir mejor. Hasta que un día la niña le dijo, mamá, déjame decir que soy bonita, déjame decir que me querés, yo no me merezco que tú me querrás, yo me quiero morir ahorita. Y cuando le revisó el cuerpo, porque, o sea, ella ya no la bañaba, pues la niña ya estaba grande, tenía como 6, 7, pero como que esto le asustó a la mamá y le empezó a revisar el cuerpo y tenía
moretes. Ella se autolesionaba pellizcándose todo el tiempo, la niña. Entonces, cuando le llevó al psicólogo, a la psicóloga le dijo que qué bueno que la había llevado a tiempo, porque la niña ya estaba como en el límite y que lo más probable es que si hubiera seguido así un tiempo, hubiera cometido suicidio. Y como usted dice, es algo que uno piensa que no pasa, pero sí pasa. Y es bien doloroso para todas las personas alrededor, porque no se pueden imaginar que un niño pueda sentir sentimientos, pueda tener sentimientos tan autodestructivos, ¿verdad? Qué terrible. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo y ya la tienen en terapia, Adriana. La tuvieron en terapia 2 años, ahorita la niña ya tiene 10, si no estoy mal, y ya está bastante bien, la cambiaron de colegio varias veces hasta que en el que está ahorita se siente cómoda, y aparte le enseñaron como que habilidades sociales y cómo responder cuando la molestaban y así poco a poco. O sea, sí fue a terapia, ahorita ya no está yendo, pero ya está bien, o mejor, no sé. Entonces, jóvenes, cuando un niño habla de suicidio, cuando un niño habla de que ya no quiere vivir, no es un chiste. Es en serio que se está sintiendo mal y hay que abordarlo. No es un cuento, ¿verdad? En general, una persona que diga que se quiere suicidar no es un chiste. Hay que tomarlo en serio y hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Usted como psicólogo lo va a tener que asumir con mucha responsabilidad y hacer lo que se pueda lo antes posible, ¿verdad? No es un chiste. Linda. Yo quería compartir algo. Cuando yo estaba en el colegio, había una niñita, yo la conocí un poquito de cerca, que supuestamente, y digo supuestamente porque yo nunca lo supe y nunca se supo como que fuera, siempre en los colegios se sabe cuando es un niño que es bulleado, siempre se sabe quién. Y a ella, yo nunca vi que le hicieran bullying, nunca se supo nada, pero al parecer la niña sí se quejó una que otra vez, pero no fue mucho el tiempo que pasó entre que ella se haya quejado, entre que se suicidó. O sea, la niña tenía, no sé si 8 o 9 años y se colgó en su baño. O sea, la niña no dio mayor signo. No sé cómo habrá sido su situación familiar, al parecer era una situación familiar estable, pero la niña literalmente de un momento a otro se suicidó. Y no se sabe si la niña sí había hablado, si había dicho algo o no, y no le pusieron atención y la niña se suicidó. O sea, para mí pensar, no sé, que una niña de esa edad puede llegar a eso, pues. O sea, no fue, la niña fue directo, perdón que lo diga tan crudo, al punto. O sea, la niña no quiso llamar la atención intentando suicidarse, digamos. O sea, la niña fue al punto y se suicidó, y fue a lo más grueso, pues no buscó tomarse unas pastillas, no, la niña buscó con qué colgarse. Para mí fue un caso súper impresionante porque yo conocí a la niñita un poco de cerca y para mí no era una niña que estuviera, yo no la veía deprimida. Y sí fue bien choqueante para mucha gente que esta nena se haya suicidado. Y lo hace más impresionante que no le haya compartido a nadie, ¿verdad? A un amigo, a un mejor amigo, a algún hermano. Lo hace más impresionante, pero esto pasa. Y con la depresión y la bipolaridad de los niños hay que tener este cuidado, ¿verdad? Porque es tanta la tristeza y lo poco que pueden manejar que podrían terminar en suicidio. Bueno, estamos ya pasados de tiempo de la clase, nos vamos a quedar aquí y esperaría que le den una leidita a su documentito, la investigación que tienen que hizo el grupo, y ahí está toda la información actualizada para poder enriquecer más el tema de los trastornos del estado del ánimo. Feliz fin de semana, jóvenes. Claro. Sí. Feliz noche.
Yo tengo una última duda. Lo de información del blog la podemos subir, o sea, lo del video de hoy la podemos subir al otro jueves o igual para el lunes. No, ahora sí ya nos ponemos al día. Pero yo les dije ayer que no necesariamente tiene que ser un video, ¿verdad? Que lo pueden ir variando, una infografía, una presentación animada. Ya es para el lunes. Es 3 y 4 para el lunes. ¿Cómo? Grupo 3 y 4 para el lunes. Los que vimos esta semana. Bueno, ajá. Neurodesarrollo Bueno, 3 y trastornos del estado del ánimo. Sí, porque ustedes necesitan más tiempo. Es que es un montón de información, César. Eso le quería hablar yo también. Es que mire, de verdad es un montón de información. Sí, pero si quieren, yo estoy dispuesto a que lo volvamos comprensión de lectura. Y entonces les hago exámenes. Si quieren, votamos el proyecto esto y lo volvemos comprensión de lectura. Examen. No, está bonito el blog, pues, porque es algo que queda y que aprendemos pasa, porque tenemos Lucía? que investigar un montón. ¿Sabe qué pasa? Que si no se les va a juntar y yo necesito que vayan haciendo su zona. Pero si quieren, no lo suban el lunes, sino que súbanlo como el lunes es feriado, lo suben el martes. ¿Les parece un poquito más de tiempo? Pero no necesariamente tiene que ser un video, pues hay otras formas para que se les facilite. Hagan una infografía de Canvas o una animación. Hay muchas otras formas. Pero... Es que yo hice un video de presentación, ya hice mis infografías y, o sea, siento que ya no sé cómo más hacerlo, como... Sí, pues, pero miren, yo creo que esto está dando mucho problema. Entonces, si quieren, vamos a hacer un sondeo y regresamos. Si ya no hacen esto, yo ya no quiero discutir esto, pues, y ya no lo hacemos, sino que volvemos a hacer comprobaciones de lectura, que sería lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Y si lo planteamos la siguiente clase, el lunes, y están todos. Porque ahorita solo estamos 18 ahorita. Martes. Pues sí, pues si quieren lo volvemos comprensiones de lectura y ya nos evitamos todo esto y entonces es más fácil así, ¿verdad? Les hago cuestionarios y lo volvemos así, porque sí es mucho. Yo lo discutí con ustedes al inicio y esto era para facilitarles el asunto. Pero si de verdad les está dificultando mucho, lo que sí es cierto es que tienen que leer, ¿verdad? Que eso nos piden, no es una cosa mía, eso me lo piden, es parte de lo que hay que hacer. Pero si no les parece, con mucho gusto lo retomamos y empezamos ya el martes, ya paremos ahorita de hacerlo y empezamos el martes y el martes les hago las 2 comprobaciones de lectura de estos 2 temas. ¿Les parece? ¿Le parece, Lucía? Sí, me parece. Y entonces hacemos las comprobaciones de lectura. Y damos por abortado el proyecto. Sí, yo pienso que es mejor para... Pues a mí pero sería votar. A mí la verdad es que me parece a comprobaciones de lectura, pero yo sí ya hice mi parte del blog de los trastornos del neurodesarrollo 3, entonces igual tendría que hacer las 2 comprobaciones de lectura. Sí, es lo que aplica para la mayoría. Y pues, es que ya no puedo estar jugando con esto. Yo lo negocié al principio y todos estuvieron de acuerdo. Y ahora salen con esto, entonces lo retomamos mejor y lo que sea más cómodo para ustedes, ¿verdad? Si nos evitamos. El martes entonces ya les tengo las comprobaciones de lectura. ¿Les parece? Y lo vamos a hacer comprobaciones de lectura en línea, así quedan ahí registradas. Y de una vez. ¿Estamos? Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, César. Yo tampoco. Yo solo se podía, pero si no podemos negociarlo, mejor yo prefiero el blog. César, es que nos hemos pasado negociando esto, he tenido reuniones individuales con algunos, es muy
Ya les dije, pueden hacerlo de cualquier manera. Ya pueden aquí, no, quitemos video. Ya. Hemos ido bajando, pero es, pues es lo que sea mejor para ustedes, ¿verdad? Pero es una Sí, porque yo entiendo que, perdón, César, yo entiendo que el blog es colocar como de un grupo de trastornos algo interesante que pueda servirle a las personas que nos van a leer. Eso entiendo yo que hay que hacer, ¿verdad? No es colocar toda la información del es grupo. algo que usted, Y eso creo que nos da un... Es algo que usted produce después de haber leído su documento. Ajá. Que usted produce. Entonces no es algo que, sí hay que, exacto. Es que por eso tal vez eso es lo que ha confundido un poco, porque no es colocar toda la información, sino es leer y como nuestro blog a quién está dirigido, en ese objetivo va a ser que se construye un tema y se va a dar a conocer. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Sí, sí, pues lo que yo pretendía era que leyeran y que a su ritmo y a su creatividad produjeran algo de lo que habían comprendido. Pero si en estas está Oscar exacto. y Lucía, yo prefiero el blog. Entonces creo que mejor lo suspendan. Yo sí realmente prefiero el blog y no están todos. No hagan nada y pero es que no están todos. Sí, hombre. Es que yo porque ahorita ando trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, sí me cuesta mucho estar haciendo... Igual va a tener que leer para responder sus comprobaciones de lectura, ¿verdad? Ah, sí, pero es más fácil solo leer y responder comprobaciones a leer y después hacer un video, una infografía y un texto y así. O sea, igual voy a leer de cualquier manera, pues, pero mejor solo leer y hacer la comprobación en vez de estar haciendo varias cosas que no tengo tiempo, pues. O sea, la verdad es que no tengo tiempo, es más por eso. Bueno, suspéndalo entonces y ya. Hacemos comprobaciones de lectura. Igual tenemos que leer el documento, pues, y ya de una vez se evalúa. A mí la verdad es de que yo estaría conforme con cualquiera de las dos, pero sí me molestaría que yo ya hice mi trabajo del blog que es para el lunes, yo ya lo tengo subido desde hace 2 días. Igual yo estoy trabajando en... Me molestaría haber trabajado por gusto. Cosas maravillosas, pero... qué complicado. Pero yo ya tengo hecho también y he estado trabajando la semana. Y yo he visto unas cosas muy lindas, pero esto no es un chiste, pues esto no es un juego de que sí, de que no, de que... Entonces, en el camino nos dimos cuenta que la opción 2 no le favorece. Yo ya no quiero volver a discutir esto, pues, ¿verdad? Mejor nos quedamos con uno y avanzamos en eso. El ciclo ya se va a terminar, además, ¿verdad? Y hay que hacer las zonas. Entonces, sí, pero creo que es Oscar el que tiene el problema. Entonces, el resto sería bueno que lo discutan, porque pues la mayoría, lo que diga la mayoría es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a, como lo hicimos al principio, ¿verdad? Bueno. Por eso lo discutimos. Pero yo estoy de acuerdo en eso. Si quieren, suspéndanlo y aquí está quedando grabado la discusión que estamos teniendo. Y yo me quedo con el blog también. Queda constancia, pero vamos a hacer lo que diga la mayoría. Lo que diga la mayoría. Vamos a votar. Lo que va a pasar es que nos va a costar más todo y va a ser una cuestión. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Discútanlo. ¿Sabe qué, César? En WhatsApp tenemos un grupo, entonces voy a reunir mensajes donde diga uno y hacemos un conteo y yo le digo, bueno, elegimos una cosa y se lo que diga la mayoría, y me parece que la idea, vuelvo a decir, la idea de hacerlo del blog era que los 4 puntos estuvieran garantizados con su entradita, ¿verdad? Pero si están estas dificultades, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Yo no voy a... César, tal vez, yo creo que lo que va a la luz de que, digamos, en el tema laboral, pues a él le cuesta un poco más, entonces tal vez lo que pudiera hacer para no tener que ser como un cambio tan drástico, pudiera ser como, o sea, porque no a todos se les da el tema de la creatividad, ¿verdad? Yo sé que usted es el tema de la creatividad también, ¿verdad? Es como parte de, pudiera darse que, digamos, haciendo el tema de las personas que de plano así como Lalo, que tienen un horario bien estricto o bien estructurado,
en vez de hacer tal vez como cosas tan elaboradas como lo que es una infografía o un video o algo así, pudiera como que hacer un artículo. O sea, poner como una foto que se relacione con el tema y pudiera, o sea, que se lo pueda valer de esa manera. No. Pues buscándole soluciones a las cosas. Sí, le agradezco mucho, pero eso es igual una complicación para él, porque él lo que no quiere hacer es producir nada, ¿verdad? Entonces, habían dos opciones, o hacíamos comprobación de lectura o hacíamos el blog, para que no fuera muy difícil de elegir. Entonces, si hay mucha dificultad, entonces como igual leen su documento, pero cuando decidimos esto, decidimos en función de la mayoría. Entonces, igual hay que leer, igual hay que producir. Y pues si quieren, suspéndanlo todo y el martes lo definen y yo voy a hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Para que no me acusen que no estoy siendo flexible, sino que lo que ustedes decidan, eso es lo que vamos a hacer. Y la verdad es que con lo del blog estamos calificando. La idea era facilitarles, ¿verdad? Que produjeran algo con su lectura, pero pónganse de acuerdo y lo que la mayoría decida es lo que hacemos. Y así empezamos entonces el martes, ¿ok? Que tengan buena noche, jóvenes. Buenas noches.